Advertencia de contenido sensible. El video que estás a punto de ver contiene información sobre homicidios, desapariciones, violencia, mutilaciones y restos humanos. Algunos de los hechos que se van a mencionar pueden llegar a resultar perturbadores para cierto público. Este video tiene un objetivo exclusivamente informativo y académico. Vamos a analizar desde diferentes conceptos de la psicología criminal y la perfilación conductual. Por eso es importante aclarar algo desde el inicio. Hay una cuestión legal que tenemos que respetar. Matías Jurado es un imputado y actualmente está acusado de 5 homicidios agravados. Hasta que exista una sentencia firme, legalmente debe ser considerado inocente. Dicho esto, comenzamos con el video. Imagínate que sos un policía. Son los últimos días de julio del 2025. Te llamaron para investigar la desaparición de un hombre. Este se va a llamar Jorge Omar Anachuri y tiene 68 años. Está desaparecido desde hace 5 días y al principio va a aparecer una búsqueda más, una persona vulnerable que dejó de aparecer. Pero hay una cámara de seguridad y en esa cámara va a empezar a aparecer algo. Anachuri sube a un taxi acompañado por un hombre. Los investigadores empiezan a seguir ese recorrido y el recorrido termina en una casa de Alto Comedero. Una casa aparentemente común. Una casa donde vive un hombre llamado Matías Jurado. El 30 de julio del 2025, la policía entra en esa vivienda y lo que encuentra cambia completamente a la investigación. Porque ya no están buscando solamente a un hombre desaparecido. Están entrando a una escena donde aparecen restos humanos. Huesos, fragmentos de piel, sangre, ropa, herramientas y otros indicios que empiezan a sugerir algo mucho más grande. Algo que, hasta ese momento, nadie estaba buscando. Y ahora aparece la pregunta que más nos interesa a nosotros. ¿Quién era Matías Jurado antes de convertirse en el hombre que todos empezaron a llamar el asesino serial de Jujuy? Para 2025, Matías Jurado tenía 37 años. Vivía en Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Pero su historia criminal no comenzaba ahí. Según distintas reconstrucciones periodísticas, Jurado había vivido durante años en ese sector y era conocido por los vecinos. Y acá va a aparecer uno de los primeros elementos que nos interesa estudiar desde la psicología criminal: la reputación previa. Vecinos lo describieron como una persona violenta y amenazante. Incluso apareció un apodo: el machetero. Según estos testimonios, solía circular con machetes y amenazar a personas del barrio. Pero ojo, esto no significa que todo lo que se decía de él fuera necesariamente cierto. Los testimonios vecinales son información contextual, no una evaluación psicológica. Lo que sí podemos hacer es preguntarnos: ¿había una historia de violencia anterior a los homicidios investigados en 2025? Y la respuesta es que sí. Año 2004. Matías Jurado tiene solamente 17 años. Según los registros y reconstrucciones periodísticas, ese año fue condenado por el homicidio de Víctor Hugo Gutiérrez, que tenía 18 años. Es decir, antes de los hechos investigados en 2025, ya existía un antecedente de homicidio. Jurado cumplió una condena por ese homicidio y recuperó la libertad en el 2014. Sin embargo, y sin aprovechar muy bien su libertad, en 2017 fue detenido por robo grabado. En 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Y posteriormente volvió a quedar en libertad. Según la investigación publicada por Clarín, salió definitivamente en febrero del 2020 y ese año regresó a la zona de Alto Comedero. Yo no sé posta por qué los vecinos no salieron a lincharlo, pero bueno. Este dato va a ser importante porque entonces tenemos una secuencia: adolescencia, homicidio, prisión, libertad, nuevos delitos, prisión, libertad, regreso al mismo entorno. No podemos decir que esta trayectoria cause los homicidios posteriores, pero sí podemos decir que estamos ante alguien con una historia criminal prolongada. Y eso es muy diferente de encontrarnos con una persona sin antecedentes que de repente comete un homicidio. Y acá es donde el caso se vuelve todavía más interesante,
Porque si queremos analizar a una persona desde la psicología, no podemos quedarnos únicamente con su prontuario. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo era su entorno? Una investigación publicada por Jujuy dice y describe un contexto familiar atravesado por violencia, consumo y situaciones de extrema vulnerabilidad. Según esa reconstrucción, algunos miembros de su familia habrían llegado incluso a alejarse de Jurado debido a la violencia que ejercía. Su hermano y su padrastro habrían terminado viviendo en situación de calle, y su sobrino adolescente terminó viviendo con él. Y acá aparece algo que va a conectar directamente con distintos autores dentro de la psicología criminal. Robert Ressler plantea, dentro de sus modelos de perfilación de asesinos seriales, la importancia de las fantasías violentas. Según este enfoque, en algunos sujetos, las fantasías pueden comenzar antes del delito y adquirir progresivamente mayor importancia. Y acá va a aparecer una pregunta. ¿Tenemos evidencia de que Jurado haya desarrollado una fantasía de mutilación durante su infancia? No. Y esto es importantísimo. No tenemos que inventarla. No tenemos entrevistas de su infancia donde diga desde chico fantaseaba con mutilar personas. No tenemos eso. Por lo tanto, no podemos aplicar automáticamente la teoría de Ressler como si describiera su historia. Pero sí podemos llegar a utilizarla como una hipótesis de análisis. Porque cuando observamos la conducta investigada en 2025, teniendo en cuenta que estamos en pleno agosto del 2026, aparecen mutilaciones y manipulación de restos. Entonces podemos preguntar, ¿la mutilación fue simplemente un mecanismo para deshacerse de los cuerpos? ¿O pudo tener un significado más psicológico? Y esta pregunta va a acompañarnos durante todo el video. Y ahora vamos a llegar a una de las partes más perturbadoras, porque mientras la investigación avanza, aparece una persona que no era investigador, que no era vecino, que no era policía, sino que vivía ahí. Y era el adolescente sobrino de Jurado. Y según su declaración, los viernes ocurría algo. Jurado salía, iba hacia determinados lugares y regresaba acompañado por hombres. Después le decía que se alejara, porque iban a pasar cosas malas. El testimonio del adolescente fue incorporado mediante cámara Gesell y se convirtió en una pieza importante de la investigación. Y acá va a aparecer algo todavía más fuerte. Según reconstrucciones periodísticas, el chico habría vivido con muchísimo miedo. Incluso habría alertado previamente a un familiar, pero no le creyeron. Hasta que ese familiar decidió comprobarlo y habría visto sangre dentro de la casa. Ahora, esto es terrible por dos motivos. Primero, por lo que implica para la investigación. Pero segundo, porque nos permite observar algo sobre el entorno del Jurado. La violencia, aparentemente, no estaba completamente aislada del resto de su vida. Había personas cercas, había personas que tenían miedo, había personas que escuchaban o veían cosas, y sin embargo, durante un tiempo, nadie consiguió detener lo que aparentemente estaba ocurriendo en la casa de este tipo. Y acá va a aparecer una de las características más llamativas del caso: los viernes. Porque no sabemos si absolutamente todos los hechos ocurrieron ese día. Pero el testimonio del sobrino y las reconstrucciones investigativas hicieron que los viernes adquirieran un lugar central. ¿Por qué? Puede ser simplemente práctico. Quizás ese día era más fácil encontrar personas vulnerables. Capaz había más gente en la calle, capaz habían determinados movimientos, pero también puede existir una segunda posibilidad: el ritual. Y acá va a entrar el autor Robert Keppel, que Keppel le va a dar mucha importancia a la diferencia entre el modus operandi y la firma. El modus operandi es aquello que el agresor necesita hacer para cometer el delito. La firma es aquello que puede repetir porque satisface una necesidad psicológica. Entonces preguntémonos, ¿Jurado necesitaba que fuera viernes? Probablemente no, pero si elegía sistemáticamente ese día porque tenía un significado psicológico para él, entonces podríamos estar frente a una conducta ritualizada. No tenemos evidencia suficiente para afirmarlo, pero es una pregunta válida. Ahora volvamos a este terrible lugar, la casa. Porque si queremos entender a Jurado, tenemos que entender qué significaba ese espacio. Una vivienda puede ser un hogar, un refugio, un lugar privado, un espacio de intimidad, pero según la acusación, esa misma casa habría sido utilizada como lugar de agresión y manipulación de cuerpos. Y acá va a aparecer la teoría de la tríada de perfilación. El perfil psíquico. ¿Qué sabemos de esa persona? La escena del crimen.
¿qué hizo? Y la victimología, ¿a quién eligió? Las tres cosas tienen que conectarse. No podemos analizar la casa sin mirar a las víctimas, no podemos analizar a las víctimas sin mirar a la conducta, y no podemos analizar la conducta sin mirar la historia del sujeto. Y ahora tenemos que volver a los hombres desaparecidos. Jorge Anachuri, Sergio Sosa, Miguel Quispe, Juan Ponce, Juan Carlos González. 5 hombres, diferentes edades, pero con un elemento que aparece repetidamente en la investigación: vulnerabilidad. Algunos se encontraban en situación de calle o atravesaban situaciones sociales complejas. Y esto es fundamental, porque un agresor no necesariamente busca una víctima que sea físicamente débil. Puede buscar a una víctima socialmente vulnerable. Alguien que tenga menos posibilidades de ser buscado rápidamente, menos personas preguntando dónde está, menos cámaras, menos vínculos, menos protección. Y esto pudo haber sido decisivo. Uno de los elementos que vuelve particularmente interesante el caso de Sergio Sosa es que existe un registro de cámara que, según la investigación, lo muestra caminando junto al jurado. Y acá aparece nuevamente el patrón: una persona vulnerable, un contacto, un desplazamiento y posteriormente una desaparición. Según la reconstrucción de Clarín, los investigadores creen que el jurado pudo haber utilizado la promesa de una changa para conseguir que lo acompañara. Si esta hipótesis se llega a confirmar, tenemos algo interesante desde la perspectiva de Hasselwood, otro autor, porque no estaríamos hablando solamente de violencia, estaríamos hablando de aproximación. El agresor necesita primero conseguir acceso y eso requiere una estrategia interpersonal. Y según el marco que vamos a estar utilizando, Hasselwood va a plantear una diferenciación importante respecto de los agresores sexuales seriales y su nivel de organización. Y va a cuestionar la idea de que necesariamente sean psicóticos. Esto nos va a servir mucho para el jurado. Una persona puede realizar actos extremadamente violentos y comprender perfectamente lo que está haciendo. Y esto es especialmente relevante porque las evaluaciones difundidas públicamente indicaron que el jurado era imputable, es decir, capaz de comprender la criminalidad de sus actos y participar del proceso penal. Imaginemos, matar, desmembrar, ocultar. Eso puede ser parte del modus operandi, porque son acciones funcionales. Pero si después encontramos una conducta repetitiva que no era necesaria para cometer el homicidio, esa conducta podría tener otro significado. Podría llegar a ser parte de la firma. Y acá va a aparecer una pregunta fascinante. ¿Jurado necesitaba mutilar para ocultar los cuerpos o necesitaba mutilar por otra razón? Con la información pública disponible no podemos responderlo definitivamente, pero podemos llegar a construir una hipótesis. Y esa hipótesis va a ser clave para analizar si estamos frente a una conducta principalmente instrumental o frente a una conducta que también podría cumplir una función psicológica. Ahora vamos a introducirnos en David Kanter. ¿Por qué no toda la violencia extrema tiene necesariamente un componente sexual? También puede existir violencia impulsada por el resentimiento, por la hostilidad, por la ira, por la humillación, por el deseo de venganza o la necesidad de dominar. Recordemos que este flaco ya tenía antecedentes hace rato, desde los 17 años. Entonces, imaginemos otro escenario. Jurado no estaría buscando placer sexual, estaría descargando una hostilidad extrema sobre personas que percibe como inferiores o controlables. La mutilación entonces no sería necesariamente sexual, sería una expresión de agresión. Y acá va a aparecer algo interesante. La víctima puede ser seleccionada no porque exista el agresor, sino porque es vulnerable a su violencia. Siguiendo con este modelo de autores, Eric Hickey plantea determinados factores que pueden funcionar como elementos facilitadores o combustibles de la conducta. Y acá podemos conectar con algo que aparece en reconstrucciones de la vida de jurado: el consumo, la violencia, la marginalidad, la delincuencia y posiblemente exposición prolongada a ambientes violentos. Pero otra vez, esto no significa que el consumo provoque homicidios. No, porque millones de personas consumen sustancia y jamás cometieron un homicidio. Y acá entonces va a entrar otro detalle increíble, porque la investigación de Clarín, publicada en 2026, señala que los peritos encontraron una situación aparentemente contradictoria. Porque la casa era extremadamente desordenada, pero al mismo tiempo había muy poco rastro genético identificable. Se tomaron decenas de muestras y se realizaron numerosos análisis.
y esto podría indicar una diferencia entre el desorden cotidiano y la conducta específica de limpieza relacionada con la evidencia. Y esto nos va a interesar mucho, porque significa que no era necesariamente una persona que podemos decir que era obsesivamente limpia. No, porque podría haber sido una persona desordenada en su vida cotidiana, pero cuidadosa cuando necesitaba eliminar rastros. Eso es una conducta orientada a un objetivo. Y si unimos todo lo anterior, aparece una palabra que empieza a repetirse. Control. Control del lugar, control de la víctima, control de la información, control de la evidencia, control del cuerpo. Y esto coincide con la idea de motivación destructiva, deseo de omnipotencia y control absoluto mediante la degradación del cuerpo. Pero nuevamente, no podemos afirmar que ese fuera exactamente el deseo interno del jurado. Lo que sí podemos decir es que su conducta investigada es compatible con una dinámica de control extremo. Y entonces llegamos al 25 de julio del 2025. Jorge Nachuri desaparece, pero esta vez algo sale mal. Hay una cámara, hay un taxi, hay un recorrido, hay investigadores, y el recorrido termina en la casa del jurado. La investigación entra y el secreto empieza a romperse. Porque quizás Jurado había logrado controlar muchas cosas, pero no pudo controlar una cámara. No controló al taxista, no controló la investigación y sobre todo, no controló el ADN. A partir de las pericias, la investigación comenzó a identificar víctimas. Primero a Nachuri, después Sosa, Quispe, Ponce y finalmente Juan Carlos González. Para septiembre del 2025 ya se hablaba de 5 víctimas identificadas, pero había algo todavía más perturbador. Había perfiles genéticos que todavía no podían ser identificados. Y por eso la investigación no terminó ahí. Incluso durante 2026 se continuaba buscando posibles coincidencias con personas desaparecidas. ¿Y las 40 posibles víctimas? En los primeros meses de la investigación llegaron a circular estimaciones de hasta 40 posibles víctimas. Y acá quiero ser muy clara, porque no significa que Jurado haya asesinado a 40 personas. Eso nunca debe presentarse como un hecho. Era una hipótesis investigativa basada en desapariciones que podrían llegar a analizarse. Entonces llegamos al punto que realmente nos interesa. Después de reconstruir su historia, ¿qué perfil aparece? Porque no podemos diagnosticarlo, pero podemos describir conductas. Tenemos un antecedente de homicidio en la adolescencia, posteriores delitos violentos, amenazas, historia de conflicto en el entorno, relatos de vecinos que lo describen como intimidante, un contexto familiar extremadamente complejo, un posible consumo en el entorno y una selección aparentemente dirigida hacia personas vulnerables. Entonces, ¿nos permite decir que Jurado era un psicópata porque sí? No creo. No nos permite. Pero lo que sí nos permite plantear es una hipótesis de una personalidad con rasgos antisociales, una fuerte necesidad de control y baja empatía, especialmente porque evaluaciones difundidas públicamente mencionaron rasgos narcisistas y falta de empatía. Y mientras nosotros intentamos reconstruir su personalidad, Jurado está haciendo exactamente lo contrario. Según la investigación de Clarín, durante las entrevistas psicológicas habló muy poco. No aportó información suficiente para poder construir su historia. Y actualmente permanece prácticamente aislado en la prisión. Se dice que está sin contactos y sin visitas. Además de todo eso, igual empezó a aprender a leer y escribir ahí. Y esto va a generar medio una paradoja, porque tenemos a una persona sobre la que existe una enorme cantidad de información criminal, pero muy poca información autobiográfica proveniente de él mismo. Sabemos mucho de lo que supuestamente hizo, pero sabemos muchísimo menos sobre lo que piensa. Y eso significa que cualquier análisis psicológico tiene un límite. Entonces, ¿quién es Matías Jurado? Y quizás esta sea la pregunta que deberíamos dejar abierta. ¿Es simplemente un hombre extremadamente violento? ¿Es una persona con rasgos psicopáticos? ¿Existe una estructura narcisista? ¿Existe una fantasía de control? Muchas preguntas, pero no podemos responder todo con certeza. Pero sí podemos reconstruir algo, una trayectoria, un adolescente condenado por homicidio, un adulto que vuelve a delinquir, un hombre descrito por su entorno como violento, una familia atravesada por situaciones extremas, una casa donde, según la acusación, ocurrieron hechos terribles y víctimas vulnerables. Y quizás lo más perturbador de este caso no sea solamente lo que encontraron dentro de aquella casa. Lo más perturbador es que, si las acusaciones de la fiscalía son correctas,
La casa no apareció de repente. Había una historia antes, había violencia, había antecedentes, había personas que le tenían miedo. Entonces, la pregunta cambia. No es solamente qué hizo Matías Jurado, sino cómo llegó una persona con esta trayectoria hasta este punto. ¿Por qué nadie lo frenó antes? Porque una escena puede limpiarse, un cuerpo puede llegar a desaparecer, una evidencia puede destruirse, pero la conducta deja huellas. Y ahora que conocemos la historia de Jurado, podemos hablar de que un crimen nunca termina en el momento en que se comete, porque las conductas de una persona pueden afectar muchísimo a las otras, incluso a personas que jamás participaron de aquello que ocurrió. Y capaz, uno de los ejemplos más fuertes de todo este caso sea el de su sobrino, un adolescente que según la investigación vivía en esa misma casa, un chico que habría escuchado, visto y percibido situaciones que probablemente ningún adolescente debería de tener que experimentar. Según su declaración, los viernes su tío llevaba hombres a la casa y le decía que se fuera porque iban a pasar cosas malas. Pensemos por un segundo en lo que significa eso, porque no estamos hablando de un investigador, no estamos hablando de un adulto preparado para enfrentarse a una situación así, aunque nadie lo esté. Estamos hablando de un adolescente, de alguien que estaba creciendo, construyendo su manera de entender al mundo, aprendiendo qué significa confiar en otra persona, aprendiendo qué significa sentirse seguro dentro de su propia casa. Y justamente por eso, en este caso, quiero que nos empecemos a hacer cargo del impacto psicológico que nuestras conductas pueden tener sobre quienes nos rodean. Porque cuando hablamos de violencia, solamente podemos pensar en quien la recibe directamente, pero la violencia también puede alcanzar a quienes la presencian, a quienes las escuchan, a quienes viven con miedo. Porque en el caso de un adolescente esto es todavía más complejo, porque durante estas etapas se están formando aspectos fundamentales de la personalidad, de los vínculos, de la confianza y de la manera de interpretar las relaciones con los demás. Por eso no podemos saber hoy exactamente qué huellas dejará esta experiencia en el sobrino de Jurado. No sabemos cómo va a procesarla, no sabemos qué recuerdos permanecerán, no sabemos si puede llegar a repetir los mismos comportamientos que su tío debido a estos traumas. Y tampoco sería correcto de convertirlo en un caso psicológico sin conocer su historia, su personalidad y el acompañamiento, ¿no?, que haya recibido. Pero lo que sí podemos reconocer es algo mucho más simple. Ese chico también es una víctima de las circunstancias que lo rodearon, al igual que todos los vecinos, ¿no? Pero él vivía con él. Y probablemente necesite algo que ninguna investigación criminal puede devolverle: la posibilidad de reconstruir una sensación de seguridad en su propia casa. Porque esta es una de las cosas que más me interesa rescatar de la psicología. Analizar una conducta no significa justificarla. Comprender no significa perdonar. Y estudiar a un agresor no significa olvidarnos de las personas que quedaron atrás. Al contrario, la psicología nos permite preguntarnos cómo podemos prevenir esto y cómo podemos evitar que aparezca un nuevo Matías Jurado.